Guillermo del Toro ha cambiado muchísimo desde que empezó en el cine, y para demostrarlo, hoy vamos a analizar tres películas clave: Mimic, El laberinto del fauno y Frankenstein. Pero no solo vamos a hablar de ellas, también las vamos a comparar con otros trabajos del director para ver cómo evolucionó su forma de contar historias. Mimic fue su primera película, grande en Hollywood, una producción complicada porque el estudio le cortó mucha libertad creativa. Si la comparamos con Cronos, su primera película mexicana, la diferencia es enorme. En Cronos él controla todo. La historia es íntima, personal y simbólica. Y en The Mimic la historia es más comercial, más oriental, terror, de criaturas. A nivel de estilo, Mimic está más cerca de Blade Dust. En ambas se nota que Del Toro estaba aprendiendo a cómo trabajar dentro de límites, más acción, efectos prácticos y criaturas físicas, pero todavía sin la profundidad emocional que tendría después. Así que Mimic sirve como punto de transición. Viene del cine artesanal de Cronos y se dirige hacia el cine de acción más pulido de Blade 2. Es Del Toro entendiendo cómo trabajar con presupuesto, pero todavía sin su voz totalmente formada. Con El laberinto del fauno, Del Toro da un salto enorme. Esta película es considerada su mejor obra por su equilibrio entre fantasía y realidad. Si la comparamos con El espinazo del diablo, se nota que Del Toro ya había trabajado esa mezcla entre horror y drama histórico. El espinazo es como un laboratorio de ideas, El laberinto del fauno es la versión final. Y es que en El espinazo del diablo, el horror está más contenido y se enfoca en el trauma de la guerra. En El laberinto, esa misma guerra se combina con un mundo fantástico que expande la historia de la protagonista. Es una evolución clara. Y si la comparamos con Hellboy, se nota que Del Toro ya veía mostrando su habilidad para crear criaturas y mundos completos, a diferencia que Hellboy es acción y aventura, mientras que El laberinto es más dramático y emocional. En resumen, El espinazo le da la parte emocional y Hellboy le da el mundo fantástico. El laberinto del fauno combina ambas a la perfección. Ahora, Frankenstein. Este es el proyecto más personal de Del Toro. Lleva más de 30 años queriendo hacer esta película. Y si la comparamos con La forma del agua, se ve claramente que Del Toro ya venía trabajando la idea del monstruo como un personaje emocional. En La forma del agua, la criatura es parte de un romance. En Frankenstein, el monstruo es el centro del conflicto emocional. Visualmente, en tono se parece mucho a Crimson Peak. Estética gótica, atmósfera pesada y mucho enfoque en las emociones internas de los personajes. Pero Frankenstein tiene una carga más fuerte en identidad, rechazo y conflicto moral. Es más dramática, más reflexiva y mucho más centrada en el sufrimiento del monstruo. Es como la mezcla perfecta entre la sensibilidad de La forma del agua y el estilo visual de Crimson Peak. Si vemos, toda su evolución queda así. Mimic es Del Toro aprendiendo a trabajar en Hollywood. El laberinto del fauno es su madurez creativa. Y Frankenstein es su etapa más humana y refinada. Y compararlas con el resto de su filmografía nos deja claro que Del Toro no cambió de estilo, lo perfeccionó. De monstruos físicos pasó a monstruos simbólicos. Y finalmente a monstruos profundamente humanos. Una evolución clara, directa y completamente coherente.